A veces los museos aplican códigos de vestimenta. Me acuerdo que pues, yo trabajaba hace como unos 15 años en un museo pequeño en el centro histórico donde pasaba mucha gente que venía comprando de un mercado que había arriba y hicimos como una campaña para que a la gente que pasaba decirle, entra, esto es un museo, porque realmente nadie sabía, era una casita pequeña. Y muchas personas se miraban, se miraban y decían, ¿y yo puedo entrar vestido así? Entonces, realmente ha habido una lógica de exclusión que creo que sí hay que regresar a ver, ¿no? Y los museos hace 100 años y hasta hoy siguen en muchos casos siendo políticamente utilizados para promover valores suprematistas. Hitler tenía esta gran idea de construirse su museo y tenía un gran proyecto de exterminio, ¿no? De genocidio. Y recién Trump está censurando el discurso de los museos smithsonianos para que no hablen sobre racismo, para que no hablen sobre temas que parecen que hacen ver a la nación como algo no bonito. Entonces, estamos deshumanizando hoy en día, igual que ha sido deshumanizado antes. Y pues otro cuestionamiento importante es como estos museos que hacen perder el respeto a la vida y a la muerte y que espectacularizan la vida y la muerte, exposiciones mediáticas o museos que utilizan también estos elementos para fines como más de espectacularidad, de venta de boletos, ¿no? Entonces creo que es como revisar todo esto de forma crítica, como un preámbulo, nos ayuda a de verdad tener esa mirada crítica y recordar qué es lo que estamos heredando que nos deshumaniza a los museos y y acordarnos que ya pues hay una transformación bien, bien grande que a veces nos olvidamos y que yo lucho con la gente aquí en mi país, con la gente más tradicional que me dice, pero es que el museo no debería hablar de esas cosas, pero es que el museo me debería mostrar. Y entre nosotros, como les digo, profesionales de los museos, personas que estamos haciendo estas reflexiones, a veces suena como, no, pero ya ha cambiado, pero nosotros mismos como espacios culturales no estamos generando eso hacia nuestros visitantes. Y los visitantes siguen reclamando esos museos que aplican la museología tradicional, eh, donde está el edificio, donde está la colección y donde está ese público, esas personas que vienen a que les contemos de estos objetos que son más valiosos que nada en la vida, en estos edificios que nos contienen y que son los que hacen que sea posible todo. Y sacralizamos los objetos cuando ya pues han pasado 70 años por lo menos de que más, que empezaron a ver estas reflexiones y que se transforman como la nueva museología lo menciona, ¿no? El edificio en territorio. Pero de verdad, o sea, honestamente, en los museos donde trabajamos, hacemos un proceso real de integración con el territorio. O sea, estamos conscientes de quienes habitan alrededor, estamos conviviendo, o somos individualistas como todos. O sea, yo vivo en un edificio donde no me sé el nombre de todos mis vecinos, donde no sé quién vive en cada uno de los departamentos que hay aquí y somos creo que 15 departamentos. Y asimismo en el museo operamos, ¿no? Individualistas como de esta sociedad, ¿somos o no somos territorio? A esos objetos, a esas colecciones, les hemos bajado la atención de ser estos objetos sagrados, tan valiosos que hay que conservarlos, preservarlos, y los hemos convertido en esa idea más de patrimonios. Y nos relacionamos con los públicos de verdad como comunidades o seguimos contando cuántos vienen. Yo sigo contando porque me obligan, porque tengo que pasar números todos los meses. Y a quienes administran más arriba, no les importa si yo hago una actividad con 3 personas de la comunidad, que es maravillosa, porque prefieren que les pase los 17.000 que pasaron por la parte gratuita, porque hay un número grueso, ¿no? Y los 3 de la comunidad con los que trabajé de fondo. Y me gusta cómo, bueno, de esta museología tradicional, la nueva museología, les traje como estas ideas de la museología social que recién escuché a una museóloga
brasilera que trabaja en Europa, que se llama Manuelina Duarte, y ella mencionaba como este paso de la nueva museología dentro de un contexto de unas conferencias de en Europa, ¿no? Porque en Europa es la nueva museología y nosotros en América Latina museología social, y ella hacía este paso justo que yo ahorita les estoy mostrando, como que de la museología social, lo que era el edificio, luego el territorio, ahora desde la museología social es la lucha por la tierra, decía ella. Lo que pensamos como objetos, colecciones y como patrimonios en la nueva museología son los instrumentos de lucha. Y el público, las comunidades son esas personas que ejercen la militancia y la reivindicación. Esto vi hace 2 semanas en esta conferencia que me fascinó, es que siento que le da otro poder a los museos. Y creo que ahí tenemos como que una visión mucho más humana, ¿no? Porque estamos generando, intentando generar algo que transforme. Entonces siempre yo con en mi mente las palabras del Mario Chagas, que es increíblemente humanizante en todo sentido, la museología que no sirve para la vida no sirve para nada, los museos que no sirven para la vida no sirve para nada, nos hizo ir diciendo en el encuentro del SECALAC del 2023 en Pachacamac, desde el auditorio hasta que salimos a una parte del sitio arqueológico, todos gritando los museos que no sirven para la vida no sirven para nada, y llegamos a este espacio ceremonial arqueológico a hacer un ritual juntos, con un taita, que es uno de los hombres sabios de la comunidad. Entonces los museos adquieren otra dimensión. Y lo que yo como que quiero decirles es como que sí, tenemos una museología social que nos da la base y el piso para absolutamente todas las cosas que estamos haciendo, pero siempre tenemos que pensar que nos seguimos transformando, porque acordémonos que igual la museología social se establece, bueno, se ha seguido estableciendo y se sigue transformando y se sigue dando su lugar. Ahí sí la Karin, mucho más experta que yo, podrá hablar de esos 50 años desde la mesa redonda de Santiago, pero creo que hay que pensar en ahorita. Entonces ahí es cuando uno dice, bueno, y en este momento los museos son necesarios, y ya les digo, en pandemia yo dije, oiga, mi trabajo es necesario. Y claro, después dije, este es el momento en que los museos al fin salimos del encierro, ya no estábamos, porque es súper fácil ser el edificio al que todos quieren ir, y los que así no quieran les van llevando porque al museo hay que ir. Abro la puerta, la gente entra, sale feliz, tomo fotos de la gente sonriente. Y cuando se cerraron los museos en pandemia, nos tocó decir, ah, bueno, ¿y ahora? ¿Ahora qué hacemos? ¿Y ahora para qué existimos? Ah, pero la gente ya no puede venir. Y entonces hubo una gran cantidad de, y ahora, entonces creo que fue como un gran momento en el que ese salir del encierro nos mostró un montón de ejemplos buenos y malos de lo que se puede hacer. El montón de recorridos virtuales del museo que ya pues no dejaron, nos mostraron que no servían para nada, honestamente. Hubo muchos esfuerzos y dinero invertido en digitalizar el recorrido por el museo para ir aplastando así, ¿no? En el teléfono las salas de ibas recorriendo, y realmente no construía nada. Pasaron unas cosas en pandemia que transformaron muchísimo las cosas, y yo les quería mostrar como dos ejemplos que a mí me dejaron, o sea, me llevaron a pensar en otras cosas, y justamente en esta idea de humanizar los museos. Por un lado, esta campaña que hizo el Museo de Artes Decorativas de Santiago de Chile con su colección, todos son objetos de su colección, y era una estrategia que podía parecer comunicacional, pero es totalmente educativa, que eran los Me Pasa en Cuarentena. eh, y bueno, todos vivíamos sufriendo, yo vivía sola en ese entonces, y yo veía estas publicaciones que hacían con los bienes de la colección, ¿no? Me pasa en cuarentena, quiero abrazar a mis papás. Sí, o sea, esta era yo, esta figura de la colección era María Gabriela Mena, y aquí está Juan Mena y Pilar Galárraga, a quienes yo quería abrazar. O sea, y efectivamente les digo, se sentía esto. Me pasa en cuarentena, desinfecto todo, y yo llorando 2 horas desinfectando cada cosa que compré en el supermercado después de haber hecho 3 horas de fila
porque solo había como salir una vez a la semana de la casa y habían filas eternas y lloraba todo el tiempo. Y el Museo de Artes Decorativas de Santiago de Chile ayudó a que yo no decaiga en la soledad y la verdadera dificultad. O sea, hoy día lo puedo decir sonriendo, pero en ese momento era con lágrimas de verdad. Otro ejercicio que fue increíble fue uno del Museo Archivo de Arquitectura del Ecuador, en Quito, que creó este programa que hasta ahora lo tienen, que se llama Los Arquinautas, y era el MAES, el Museo de Arquitectura del Ecuador, en casa. Entonces hicieron un llamado para niños para que construyan maquetas del espacio que más les gusta en su casa, porque ese momento todos habitábamos solo ese espacio, la casa, que para algunos quizás era una mansión de 3 pisos con un jardín gigante, pero yo vivía en 50 metros cuadrados y no tenía ni siquiera un pedacito para salir a la calle. Mis ventanas ni siquiera se abrían de par en par, sino que eran unas ventanas que se abrían ahí. Y yo, sin ser niña, me metí a hacer la maqueta de mi casa, a pensar en cuáles eran los lugares que me acogían. Era mi mundo, ¿no? Y de verdad fue como muy terapéutico. Entonces, bueno, con estos ejemplos, porque estamos hablando de lo humano, les estoy hablando de lo que yo siento, de lo que yo sentí. Estos ejemplos me hicieron ponerme a pensar en un montón de cosas más y a conversar con muchos colegas. Dos personas como muy inspiradoras en ese momento también fueron la Tati Quevedo de Colombia y el Germán Paley de Argentina, hoy radicado en México. Eh, y el Esteban también, el Esteban de Chile, con quienes hablábamos un montón también y decíamos, bueno, ¿qué pasa, no? Con nuestras vidas, con nuestros trabajos de museólogos, de educadores de museos en estos momentos, y comencé a pensar en esta idea de una museología del alma. Y lo volví luego ya, como teníamos tiempo en pandemia, me puse a leer un montón, a investigar, a desenterrar cosas y escribí un artículo que ya les voy a pasar el vínculo si lo quieren chequear. Y, y pensaba en la museología del alma, la idea de museología del alma como una posibilidad de pensar en el ser humano, en el ser humano más allá de lo material, desde estas ideas de que ahora les llamo mucho las prácticas museológico-afectivas, donde sí haya como este individuo como un ser humano. Y yo decía un individuo en ese momento porque la museología social siempre ha promovido lo colectivo. Y yo decía, bueno, pero ahorita para ser colectivo primero necesitamos ser persona, porque ahorita hemos dejado de ser persona y nos metemos a la colectividad, por ejemplo, desde las redes. Y yo soy parte de un grupo y yo me he visto igual que otros y yo pertenezco a esta cosa, pero no soy yo. ¿Qué está pasando conmigo? Estoy roto, ¿no? Entonces pensé mucho en los museos como estos espacios de sanación y contención afectiva, como estos contenidos, estas colecciones, ya no como objetos, sino como una posibilidad de conexión o detonación misma emocional. Y las emociones no como a veces pensamos, ¿no? Que la gente va a ser feliz en el museo porque ve algo y se siente inspirado y eso le lleva a un estado de las musas, ¿no? El museo, no sé qué, y me inspiro. Demasiado Sino, ya, papá. Se come también. sino porque a veces veo, me conecto con algo desde el dolor, ¿no? Desde mis propias problemáticas, y bueno, ya les voy a mostrar algunos ejemplos que he pensado. Entonces, esta museología del alma, yo digo que entiende al museo como un espacio de afectos, que valora estos afectos diversos, que apela a estas posibilidades de interpretaciones sensibles, no académicas, necesariamente, ¿no? No racionalistas, porque el museo también siempre es bien racionalista. Entonces es como un temor también que el museo de repente hable desde un lugar no académico, no digo que no haya que tener información que esté validada y que esté históricamente correcta o científicamente correcta, ya, pero también está bueno poder hablar desde un lugar totalmente externo a esas academias según el giro del museo, en donde de verdad podamos interpretar las cosas desde un sentir. Y entonces todas estas ideas que yo fui como pensando, la posibilidad incluso de que el museo
sane o contenga las emociones, como me pasó con el Museo de Artes Decorativas. O sea, me contuvo, me dio esperanzas de seguir viviendo. Entonces digo, ¿y cómo hacemos eso? ¿Cómo seguimos haciendo eso? ¿Cómo nos seguimos conectando? Aunque a veces sea incómodo, difícil, porque hablar del paro, donde están las personas eh, unas en contra, otras a favor, donde hay temas políticos, pero donde ha habido mucho dolor, donde ha habido muertes, donde ha habido familias eh, que siguen batallando con sus familiares que están en los hospitales. ¿Cómo hablar de eso desde los museos? Es un reto y de verdad no tengo como una respuesta, como bien decía mi presentación. Tengo muchas preguntas y las respuestas las seguimos construyendo, o sea, las seguimos construyendo en estas conversaciones. Sé que me estoy alargando mucho, así que voy a ir como rápido con estos últimos ejemplos que como que he traído, pensando en estas posibilidades, tensiones y afectos que tienen los espacios. Es que yo les decía, bueno, desde toda esta reflexión que he hecho y donde ya pude como aterrizar, esto es lo que necesitamos hacer. Quería como ahora dividir esto en tres partes, ¿no? La posibilidad de un equipo de trabajo más humano, la posibilidad de generar conexiones auténticas con las comunidades desde esta perspectiva humanizada y la posibilidad de generar narrativas desde la humanización, que esta es una mirada mucho más decolonial. Entonces, me voy a ir rapidito con los ejemplos porque según mis cuentas estoy atrasada como en 10 minutos de presentación. Y, y como les decía entonces, estos ejemplos los quería contar bastante desde el trabajo que hemos venido haciendo con el equipo del Museo del Carmen Alto, porque han sido como estos últimos momentos de experimentación. Entonces, cuando pensamos en este equipo de trabajo más humano, pensar para mí ha sido como, primero, el reconocimiento de no solo de lo positivo, sino también de las tensiones. Y el reconocimiento de las tensiones ha sido como una cuestión complicada porque, o sea, implica situarse desde el sentir de la gente. Cuando yo llegué a trabajar al museo, hicimos un diagnóstico participativo con mi hermosa metodología Post-it y salían cosas de que el museo era un lugar muy cerrado, que era frío, que era impositivo, donde no había solidaridad, donde había falta de integración, donde se imponían las ideas, donde no había compañerismo, hasta por aquí sale amargura, ¿no? O sea, es bien fuerte. Ahora, este reconocimiento también del equipo desde un lugar sumamente humano es saber que todos tenemos nuestras propias historias y somos un grupo de personas que no solo somos trabajadores, sino que además tenemos un montón de cosas que nos atraviesan y eso también genera muchas veces tensiones. Entonces, un poco decirles que em, trabajar desde esta perspectiva para mí ha sido un reto porque, claro, las personas no son, no sé, el responsable de educación o el mediador educativo o el responsable de limpieza o el guardia de seguridad, sino que de repente es una mamá lactante o es un abuelo que está enfermo o es un hermano que tiene una deuda, no sé, o sea, es como que otra cosa, ¿no? Y sostener eso realmente, yo les digo, también genera muchas tensiones, pero también genera muchas posibilidades a poder conectarse desde otro lugar y procurar que ese trabajo colectivo sea realmente colectivo, que sea realmente participativo, también genera tensiones, porque el propio museo también tiene unas lógicas de que algunos cargos son más importantes que otros. Entonces, ha sido un reto y creo que sigue siendo y creo que sigue necesitando experimentación.
Y de paso les puse la foto del Mariano porque es un perrito que adoptamos hace 2 años y medio y que de verdad nos hizo tener unas lógicas más humanas. Ahí están los pies de una compañera que le está bañando. O sea, es como que fuera la casa. Ya, pero esos momentos así de qué hermoso, también debo decirles, hay momentos que son súper tensos, porque también cuando nos ponemos en un lugar mucho más humanizante y la propia institución no es un lugar así. La propia institución, el Código del Trabajo que es la ley nacional en el Ecuador, no es tan humano. Entonces, cuando no hay posibilidad de generar un permiso de algo porque, no sé, porque la normativa no dice, entonces comienzan a explotar cosas, porque las personas también están en otro lugar y esperan que se responda de esa manera. Entonces, ¿por qué les hablo de esto? Porque si el equipo no tiene esas lógicas, no podemos inventarnos luego una actividad bien bonita en donde la gente se conecta y donde las comunidades son felices, porque si el equipo humano de trabajo está roto, si es que no tenemos dinámicas humanizadas como equipo, aunque hayan tensiones, aunque no todo sea perfecto, nunca todo va a ser perfecto, no sirve de nada. Entonces, en ese equipo también, esta es la pregunta, ¿no? ¿Quién decide qué se dice o qué no se dice? Ahorita pensando en equipo, ¿no? Porque luego esto se va a ampliar hacia también las comunidades en general. Pero como museo, pues entonces implementamos un proyecto que se llama Hackeando el Museo, donde hicimos intervenciones colectivas en las salas de exposición permanente, que iban a estar supuestamente un año y hay unas que ya van 2 años y medio. Pero hicimos equipos de trabajo, de personas, a ver, un equipo tenía una persona de una mediadora educativa, un auxiliar de sala, una persona de limpieza, una persona de operaciones, que son los que hacen los eventos, una persona del área de colecciones y así, ¿no? Entonces, la cajera también, entonces todo el mundo opinaba y las salas fueron intervenidas en una estrategia mucho más horizontal. ¿Qué pasa también con esto? A veces hay críticas que dicen es que estas intervenciones no tienen rigor académico, no hay profundidad de contenidos. Y es como, sí, o sea, no era esa la intención, no queríamos que la compañera que hace contratación pública se convierta en una doctorante de, no sé, de historia del arte para que haga una investigación profunda sobre la obra del siglo XVIII. Lo que queríamos justamente era generar un proceso mucho más conectado y ese reconocimiento del trabajo por igual. Entonces, creo que en este aspecto también de trabajar desde el equipo, de generar unas lógicas más conectadas, desde lo humanizante es posible y también con un montón de tensiones. El proyecto fallas y aciertos por montones. eh, y hubo otro proyecto que ya venía desde mucho antes que también generó un montón de tensiones y que nos implicó también entender cómo trabajar desde el equipo. Y era un proyecto que habla sobre trabajaba mucho con mujeres que han pasado por violencia de género, quienes creaban sus obras y estas obras se exhibían junto con la colección, haciendo relaciones también que hablan sobre la violencia, pero la colección es arte colonial religioso y el museo está implantado en un convento de clausura de monjas. Entonces, todo esto generó un montón de problemas con la iglesia, con los fieles, y el equipo de trabajo fueron quienes tuvieron que sostener esto y fue súper duro humanamente para los mediadores sostener esto. Entonces decidimos, después de la edición compleja, porque era la tercera edición en la que tuvimos a todo el mundo encima, muy molestos por el tipo de contenidos, temas de género, de violencia de género que la gente prefiere no regresar a ver. Hicimos la metodología nosotros y todos nosotros pasamos el proceso y creamos obras y después de eso
el equipo estaba mucho más listo para poder hablar de esto, para poder defender. Entonces, ahí es cuando, si el equipo no está humanamente, o sea, si yo hablo de las violencias que me atraviesan, que he recibido, las violencias que yo misma he ejercido sobre otras personas, yo puedo hablar de las violencias que están de las que estábamos hablando con estas mujeres. Si es que yo solo le lancé al equipo, ah, bueno, ahora le toca mediar esto, el equipo colapsó y fue todo como más complicado. Entonces, desde ese lugar, pues el trabajo con el equipo, ahora sí que ya tengo que acabar porque ya estoy a 2 minutos, pero un poco, bueno, les voy a pasar en 2 minutos todo esto. Pensamos mucho en la necesidad de hacer estas conexiones auténticas con las comunidades y desde las buenas intenciones y también el reconocer, hicimos un proceso expositivo con mujeres comerciantes autónomas populares, que en primer lugar son mujeres que venden en las calles y ellas dijeron, nosotros no somos bienvenidas en los museos. Porque siempre que pasamos por al frente de un museo con nuestras frutas, con nuestros productos y queremos entrar, los guardias nos dicen, aquí no se puede vender, váyase, y nos desprecian y nos sacan con violencia. Y nosotros pensando, ay, vamos a hacer una exposición con estas personas sin pensar en primero cómo los museos nos hemos encargado de discriminar también. Bueno, hicimos este ejercicio, fue lindísimo, las mujeres se integraron muy bien el mes y medio que estuvimos trabajando juntas en hacer la expo, vinieron a la expo después de 3 meses que ya estaba puesta en escena y después no han regresado. Entonces, de verdad no tejimos, o sea, fue una linda experiencia, pero no logramos tejer algo sólido. Entonces, desde ese lugar es que llevamos todo este año haciendo un nuevo proceso que es con el barrio y ahí están, hasta ahora vamos contactando con 6 vecinos porque hicimos un pequeño mapeo y nos dimos cuenta de que de 45 locales que rodean al sector territorio del museo, de esos 45 locales, solo 12 personas habían entrado alguna vez al museo, en un museo que ya llevaba ahí 12 años. 11 años en el momento que hicimos la entrevista. Entonces, ahora ya tenemos 6 vecinos que sí han entrado, pero no solo que han entrado, sino que hay un proyecto que está poniendo en valor sus historias de vida, que está generando nexos, que está generando conexiones y que no tengo idea hacia dónde va a ir. Ahora no es un proyecto exitoso que tiene un barrio comprometido y sólido. Llevamos apenas este año empezando a acercarnos, pero esa es la idea, no pensar en que ya mañana voy a tener el resultado listo con el informe precioso para decir aquí hicimos una maravilla de impacto, sino que lo que queremos es que el impacto vaya creciendo, vaya tejiendo, porque las relaciones humanas son así. No es que yo vengo ahora y digo, ah, no, pues ya con Zaida somos amiguísimas, ya porque yo me vio dando una conferencia, sino que se tejen esas relaciones y toma su tiempito. Entonces, asimismo con el barrio, más difícil todavía, ¿no es cierto?, ese tejido. Entonces andamos en eso y en cuanto a los contenidos, en esas lógicas de transformar, ¿no? Esas narrativas que yo les digo un poco más humanizantes, también humanizadas, estamos cuestionando al museo y le estamos cuestionando desde el lugar colonial que ocupa, desde la deshumanización de la colonialidad, la historia que nos cuentan siempre dice, ay, la monjita X vivió aquí, la otra monjita también, la monjita que se llamaba la hermana María Fátima de los Ángeles Trinidad, que venía de Perú, la otra monjita, no sé qué, no sé cuántos, mil nombres, ¿no? Familias, apellidos, parentescos con el obispo. Y de repente hay un testamento en el que dice que una de las principales donantes del museo, la señora María de Sarabia, sobrina del obispo Ugarte, deja heredando a Úrsula Negra, Gaspar, también negro, y sus hijos, también negrillos, Isidro, Ventura y Josefa. 5 habitantes de ese monasterio que son tratados como muebles, como bienes, ¿no es cierto? Y ese cuestionar esos espacios deshumanizados nos llevó de 2 exposiciones temporales a crear unas intervenciones en las salas permanentes. En este nicho que ustedes ven aquí, que tiene es un nicho ahí como de una ventanita tapada,
Tiene esta hermosa talla colonial, pan de oro, óleo sobre lienzo, esgrafiado, bueno, unas cosas bellísimas. Aquí al frente estaba un niño Jesús increíble del siglo XVIII, en carne, una cosa preciosa. Hoy están Úrsula, Gaspar, Isidro, Ventura y Josefa, porque ellos también habitaron ese monasterio. Entonces, cuestionamos la violencia, el racismo estructural en nuestras colecciones e incluso nos permitimos, justo lo que les decía, a los objetos de la colección, mirarlos desde un lugar totalmente desacademizado, por así decirlo, e interpretarlos desde otro lugar. Entonces, una de las chicas de las investigadoras que participó en la exposición que hicimos sobre esclavitud y servidumbre en conventos en la historia colonial, ya después de un año de la expo, hicimos un ejercicio que está basado en una metodología que se llama Teatro de los Objetos, que es de Shaddai Larios, me parece que es el apellido, de la persona que inventó la metodología. Por ahí hay unos libros de ella que hablan de esta metodología de acercarse a las colecciones desde el lugar de los afectos. Entonces, en algunas cosas, objetos de la colección de vida cotidiana de las monjitas carmelitas, nos permitimos hacer estas interpretaciones. Y Génesis, hablando un poco de la llave, del baúl, nos dice, estos objetos son testigos de una lucha que trasciende el tiempo y el espacio, ya que encierran un profundo significado en el contexto de la libertad. Nos habla de la llave como un símbolo que representa tanto la esclavitud como la liberación. En manos de un opresor es un instrumento de control y encierro, pero en manos de quienes buscan la libertad se convierte en un emblema de esperanza y emancipación. Y ella nos dice algo así como su presencia en la muestra permanente del museo no solo honra la memoria de quienes han luchado por la emancipación, sino que nos invitaría a reflexionar que la libertad es un derecho inalienable. Y ella dice, ¿no? Esto, un mismo objeto puede ser utilizado para oprimir o para liberar, dependiendo de quién lo sostenga. Entonces, estas colecciones hoy están exhibidas, siendo interpretadas desde este lugar, que es un lugar de interpretación. No, las monjitas no utilizaban estas llaves, no sabemos para qué utilizaban. Tendríamos que investigar a qué puerta le pertenecían. Capaz de era la puerta de la cocina. Pero nos permitimos que una persona puede interpretar desde un sentido, porque sabemos que en el museo existieron esas estructuras de esclavitud, de deshumanización, esas estructuras coloniales, ¿no? En este edificio histórico. Entonces sí nos permitimos hablar desde ese lugar. Ahora sí, ya voy a acabar porque ya estoy muy pasada, así que nada más quedarnos con esa idea de estas prácticas museológicas afectivas que nos proporcionan un montón de retos y posibilidades y donde tenemos que en verdad ser críticos, como tratar de siempre experimentar, de arriesgarnos al cambio, de abrazar las incomodidades, porque lo que más vamos a tener en un proceso de humanización en el museo, aunque suena lindo, no suena poético, uy, voy a humanizar el museo, pero es un reto, es duro de sostener, tenemos que sostenernos como equipos, como profesionales. Yo he colapsado con estos proyectos, porque no es fácil para el mundo entender que hablemos desde estos lugares y como les decía, desde el mismo equipo, sostenernos desde este lugar en un mundo que está deshumanizado es difícil, pero para responder la pregunta del principio, sí es posible agenciar esos museos más humanos, pero con, con fuerza, o sea, necesitamos de estar convencidos. Así que muchas gracias por escucharme un buen tiempo más del que me dieron. Gracias, Armando, por no detenerme. Y nada, eso es lo que les quería presentar el día de hoy. María Gabriela, maravilloso, de verdad. Una ponencia que nos dejó a todos con las emociones palpables, como dicen. No, muy bien, magnífico, porque nos transmitiste otros elementos que están vinculados y no están presentes en los museos. Y el hecho de humanizar, dejaste un ejemplo maravilloso allí con tu trabajo. E inclusive
el escrito que hiciste de hackeando en la revista Chasqui, en la revista de ICOM América Latina, me encantó muchísimo, de verdad, porque era el ejemplo palpable de lo que venía en este caso. Bien, vamos ahora entonces con Karin Wade. Las preguntas las vamos a hacer al final de las dos sesiones, de manera que podamos integrar tanto el discurso de María Gabriela como el de Karin, y allí tenemos una oportunidad de un espacio de tiempo magnífico para aclarar e inclusive intercambiar estos procesos. Karin, bienvenida. Muchísimas gracias, María Gabriela. Vamos a estar en sesión todavía. Karin, bienvenida Perfecto. y bueno, te dejamos el espacio para tu conversación con nosotros, para este diálogo. Muchas gracias, querido amigo Armando. Yo solo quiero aclarar que la verdad es que la sugerencia y la invitación a María Gabriela era porque tenía muchas ganas de verla, de escucharla, porque la extraño y porque efectivamente sabía que ella sobre todo iba a ser la estrella. Aproveché y reduje también lo que iba a presentar para que podamos más bien conversar, dialogar y compartir abiertamente a partir de esta presentación que hizo María Gabriela y lo que yo les quiero compartir brevemente y que ciertamente desde distintas formas y por eso también la sugerencia de compartir este espacio va en la misma línea, que tiene que ver en también cómo somos ambas. Somos personas de afecto, de abrazos, de cariños y creo que ciertamente ese es nuestro enfoque en todo lo que hacemos como personas, como profesionales, dirigiendo instituciones, pero también desde quienes somos hoy y quienes seremos en un futuro. Así que también en ese contexto compartirles, no sé si pueden o ver bien ahí yo creo. ¿Se ve bien la presentación? ¿Sí? Ahí se ve Sí, perfecto. perfecto. Bueno, yo lo que quería compartirles un poco es más bien, ahora reduje a dos experiencias de museos de base comunitaria o museos comunitarios en el sur austral, eh, eh, en el sur global, y un poco pensando, y me tomo también de lo que presentaba María Gabriela sobre eh, el desarrollo y la historia de la museología y principalmente eh, ateniéndonos a lo que es la museología desde lo que nosotros en Latinoamérica y el Caribe somos. La museología en este territorio surge de manera más forzosa, los museos son, como ya no voy a repetir la historia de los museos y los museos históricos, los museos nacionales, los museos etnográficos que tienen que ver con un concepto de colonial y efectivamente de una herencia que quisiéramos deconstruir, ciertamente, y con ansias de hacer justicia. Y por eso tal vez yo quisiera como tomarme un poco desde lo que entendemos como museos comunitarios y museo comunitario en el sentido y tomando la base de cuándo se desarrolla o cuándo se propone esta nueva museología que ciertamente surge aquí, porque nosotros necesitamos tomar los museos como una herramienta, como un espacio y como un activo político de lucha y de resistencia. Y creo que esa es la historia de la museología, que no solo la transforma en algo más humano, sino que por sobre todo busca generar espacios y agencia donde estas desigualdades, esta injusticia socioecológica y cultural que surge con la creación de los estados-nación producto de los procesos coloniales en cada uno de nuestros territorios, que si bien son todos muy distintos, finalmente el resultado termina siendo el mismo. Entonces, tomarme de esto, tomarme un poco de las recomendaciones de la Mesa de Santiago de Chile, principalmente aquellas que hablan y que transforman o deslizan el objeto del museo a través de los objetos hacia las comunidades, hacia los territorios, entendiendo el museo y dejando de entender el museo como, como el continente, como la infraestructura, como la arquitectura y más bien algo un poco más íntimo, algo un poco más de procesos. En ese contexto, quiero compartirles dos ejercicios, dos espacios, dos museos,
uno en la región de los lagos, que es más bien entrando a la Patagonia del sur de Chile, es decir, más al sur en términos del hemisferio, y otro que está hacia la cordillera, y que son dos experiencias que quisiera que escucharan atentamente, y luego comentarles un poco cuál ha sido el análisis, cuál ha sido el proceso, tal vez más teórico, pero también compartido con quienes han sido sus lideresas espacios, y para ponerlos, digamos, en el tapete a propósito de la pregunta de María Gabriela y el cómo humanizamos y el cómo transformamos estos espacios o cómo los pensamos y cómo los atendemos desde lo humano. Dicho eso, el primer caso que quisiera contarles es el caso del Museo de Sitio Casa de la Bandera. Aquí ven dos imágenes. Una de ellas es una imagen que tomé yo hace, yo diría que van a ser 2 años atrás, pero que es un museo que es relativamente nuevo y que surge a propósito de una catástrofe natural. Y para contárselas, en realidad voy a compartirles un video que no es de mi autoría, pero que de alguna manera busca eh, compartirles el contexto en el que surge este espacio. A ver si me confirman que se escucha y se ve bien. No se escucha, Karin. ¿No se escucha? No. Esperen, déjenme ver cómo No se escucha. pongo. A ver, denme 2 segunditos, a ver cómo lo. Por la No, carretera no sé. austral, desde donde nace el Ahí desvío se escuchó. hacia los poblados Ahí de está. Puerto Ramírez, Futaleufú y Palena. Se fue el audio, Karin. Ya no se escucha, Karin. Quizás, no sé si estás con audífonos, quizás si te sacas los audífonos y dejas que entre el sonido de la compu directamente. Ya. Villa Santa Lucía es una localidad chilena ubicada en la comuna de Chaitén, Está perfecto. provincia de Palena, región de los lagos. Situada en el valle del Río Frío, a 75 kilómetros al sur de Chaitén, por la carretera austral, desde donde nace el desvío hacia los poblados de Puerto Ramírez, Futaleufú y Palena. El 16 de diciembre del año 2017, a las 9 de la mañana con 3 minutos, esta villa sufrió una de las catástrofes más grandes que se ha registrado en el sur de Chile. 22 personas fallecidas fue el saldo del aluvión que cayó sobre el poblado, que bajó desde la parte alta de la Cuesta Moraga y arrasó con la vegetación. Cortó troncos, cubrió la ruta 7 y 235, destruyó casas, edificios municipales y parte de la unidad del ejército. No nos dimos cuenta hasta que golpeó la casa nomás y empezó a romperla. Nosotros estábamos, toda la familia, habíamos 5 personas, y la casa empezó a moverse y a quebrarse por todo en su entorno.
y luego empezó a llenarse de barro y ahí y ya la casa se nos llenó completa el primer piso, más o menos 2 metros, 2 metros y medio de barro, todo el primer piso. Y ahí empezamos a quedar enterrados nomás. Así que toda la familia nos juntamos. Una de mis hijas quedó enterrada en otra pieza y una vez que ella fue, calmó o terminó de pasar el aluvión, empezamos a buscarla adentro y gracias a Dios la encontramos viva y la pudimos rescatar. Y así, después de 3 horas logramos subir al segundo piso para poder eh, ver realmente lo que había pasado, porque hasta ese momento no sabíamos, solamente tratábamos de sobrevivir. Bernagiomín explicó en su momento que la alta pluviometría de los días previos, con 122 milímetros de lluvia en solo 24 horas, hizo colapsar el ventisquero Yelcho, que se desprendió y movilizó millones de metros cúbicos de material que terminaron depositados en el valle. El Museo La Casa de la Bandera, ubicado en la Villa Santa Lucía, en plena carretera austral, es el espacio único que en una versión panorámica del entorno evidencia un acontecimiento sin precedentes. La huella inexorable. Em, ¿Se ve ahora? ¿Y me escuchan? Sí, Perfecto. Bueno, ese es el contexto, ese es el primer caso de museo que les quería compartir. Ese aluvión que ocurrió en diciembre del 2017, como me decía la señora Gladys y me contaba, por suerte ocurrió un sábado, porque la escuela de la Villa Santa Lucía estaba al borde del río. Si hubiese sido un día de semana a la misma hora, se habría llevado a la escuela con todos los niños y las niñas de la Villa Santa Lucía. Dicho eso, se preguntarán cómo surge este museo, por qué Museo Casa de la Bandera, porque es un museo testimonial. Tuve la suerte y la oportunidad de conocer este espacio en un contexto en que, por un proyecto de investigación, visité la comuna de Chaitén, que es la capital digamos, o el centro de operación de donde está esta Villa Santa Lucía. Para que se hagan una idea, además de las imágenes que les compartí, yo desde donde estoy hoy día, para llegar a Chaitén y luego a la Villa Santa Lucía, debo tomar un bus que tarda 5 horas para llegar a la capital de la región siguiente que está al sur. Luego tengo que tomar una avioneta que se demora 1 hora más o menos cuando hay buen tiempo para cruzar a través del Pacífico y llegar a Chaitén. Y de Chaitén tomar un vehículo eh, por camino de ripio en el que probablemente me demoro 1 hora, 1 hora y media llegar hasta Villa Santa Lucía. Eso es hoy día. El 2017, cuando ocurrió esto, ni siquiera era de fácil acceso la Villa Santa Lucía, no tenía conectividad de internet ni de plataformas digitales, hasta que efectivamente el continente, como dicen ellos, se enterara de lo que estaba ocurriendo ese día.
pasaron horas. Eh, y además, Villa Santa Lucía surge, el nombre surge porque en la época o durante el periodo de la dictadura cívico-militar en Chile, eh, se propone el general Pinochet eh, aumentar el territorio, el Estado de Chile y generar una carretera austral, es decir, unir hasta donde llegaba en ese minuto la carretera, la Ruta 5, que es lo que conecta todo el largo y ancho del país, y aumentar el kilometraje hasta poder llegar hasta la Patagonia, desplegar todo el contingente militar y poder tomar posesión de esos territorios. Esta villa Santa Lucía, en honor al nombre de la señora del general Pinochet, la señora Lucía Iriart, eh, surge, por eso les comento, porque aquí hay tensión de historia, hay una mezcla de componentes políticos, sociales, culturales, paisajes, territorios. Esta villa se provoca, se produce y se crea con el establecimiento de todos aquellos trabajadores y trabajadoras que se establecen en ese lugar para poder trabajar a pala, manual, y poder abrir esa carretera, digamos, tratando de insertarse en el territorio. Esa Villa Santa Lucía y al caballero que ustedes vieron en el reportaje, que es el marido de la señora Gladys, que son los propietarios de, o son los, digamos de alguna manera, los propietarios, eran los propietarios de la casa, hoy día son los administradores del espacio museo. Él fue militar, él llegó a la Villa Santa Lucía, digamos, interpelado por el general a construir esta carretera y fue quedándose, fue trayendo luego gente, profesores, niños, niñas y se conformó esta localidad, la Villa Santa Lucía, que de cierta forma, cuando yo la conocí un poco curiosa, un poco incómoda, que es esta Villa Santa Lucía, ¿por qué Santa Lucía? ¿Por qué este proceso tan eh, extraño y ecléctico? Y cuando llegué a este lugar y me hablaron de este espacio museo, llegamos, iba con una colega arqueóloga porque andábamos en un trabajo efectivamente más académico de investigación y nos encontramos con este lugar. Entramos y visitamos lo que ustedes ven aquí en este, digamos, conjunto de fotografías, este museo que se llama Museo Casa de la Bandera. Yo lo primero que pregunto es ¿por qué se llama Museo Casa de la Bandera? Y la señora me comienza a relatar que se transformó en el hito que efectivamente después de que lograron sobrevivir, lograron rescatar a su hija que había quedado enterrada bajo el barro, fueron levantados con un helicóptero y sacados del lugar, los cinco que eran los que constituían la familia, y luego para todo el proceso de remoción de escombros, de rescate de cuerpos, de poder entender qué es lo que estaba pasando y cuál era la dinámica en este territorio, el punto de referencia era la Casa de la Bandera, porque en el techo de la casa de ellos estaba instalada la bandera que ustedes ven aquí en la imagen, y eso permitió de alguna manera a todo el contingente de personal cívico-militar que fue en búsqueda, en proceso de rescate y luego, a pesar de la demora, porque efectivamente llegar allá con los camiones, con todo lo que se requería para de alguna manera recuperar digamos, debajo de los escombros todo lo que era aún recuperable, tomaron como punto de referencia la casa y sobre todo la bandera. Después de 2 años del incidente y las autoridades en ese minuto decidieron y enfatizaron el no volver a recuperar, sino que efectivamente evacuar a todo digamos, a todos los sobrevivientes, a toda la comunidad que había sido rescatada de ese lugar, no instalarse de nuevo. 2 años después, esta familia vuelve y él le pregunta a ella, bueno, me avisaron, vienen las máquinas a sacar los últimos escombros para que nos llevemos las cosas que podemos recuperar.
Y la señora Gladys lo queda mirando, me dice, me cuenta, muy emocionada, pero a la vez muy orgullosa. Estaba más emocionada yo que ella, probablemente con la historia que ella estaba relatando, y me dice, ¿y sabe lo que le dije? ¿Para qué la vamos a sacar? Si por último, que sirva de museo. Y hoy, además de ser un museo que da cuenta de la historia, de esta catástrofe, que no es una catástrofe, ¿perdón? Que no es una catástrofe solo natural. Esta catástrofe y esta inundación y este exacerbo de lluvia se produce de alguna manera también a propósito de, o como resultado del cambio climático, de las temperaturas altas. No es normal que en diciembre en este lugar llueva de esa envergadura, que por ende es el deshielo que va aumentando los caudales del río. Hoy día es un espacio casa museo, es un espacio testimonial, es un espacio que también ha dado lugar a los procesos más académicos, disciplinares, donde se explica el fenómeno en términos geológicos, en términos climáticos, pero también se ha transformado en un memorial donde todos los años se conmemora el desastre y donde todos y todas los familiares de quienes fueron víctimas, estas dos víctimas de la catástrofe, más uno, porque fueron 23, pero uno nunca se logró encontrar, se juntan, convergen, hacen catarsis, y finalmente se ha transformado también en un lugar que atrae gente, que ha generado un desarrollo y un polo muy distinto a lo que estaba hasta ese año, el 2017, en diciembre, orientado a este lugar que era un lugar de paso, era un lugar que conectaba un punto del territorio a otro punto más austral del territorio, y hoy día es un lugar y un punto de encuentro, es un lugar que habla y que tiene muchas capas de memoria y de historia. Cuando estuve ahí la primera vez y pisé ese lugar, se veía como esta foto con las banderas, en que casi más que los arbolitos que la señora Gladys se dedicó a plantar, porque me decía, este tiene que ser un lugar con vida, lleno de vida, y me mostraba cómo ya había empezado a salir el musgo, el pasto, y hoy día es un verde frondoso y maravilloso. Ese es uno de los casos o ejemplos que les quiero compartir. Y el segundo es el Centro Cultural Museo y Memoria de Neltume, el cual voy a compartirles un video que es el resultado de un proyecto en el cual yo estuve involucrada, que es el EULAC Museums, pero un poco también para contextualizar el espacio, la historia, la memoria y cómo surge este museo comunitario en la cordillera del sur austral, en una lucha permanente por, como le escribí ahí en el mensaje, no solo por la tierra, por las aguas y por los derechos y la diversidad cultural. Me- ¿Se escucha bien? Perfectamente. Karin, creo que hay problema con el sonido de nuevo. En un espacio. Ay, ahí sí. Se oye como cortado un poquito, pero no se llega. No sé si siempre tiene audio. ¿El inicio tiene audio, Karin? El Centro Cultural
Cultural Museo de Memoria en el Tume es un espacio dedicado al rescate de la historia local, social y política de la localidad. El museo nació ante la necesidad de rescatar la historia de Neltume y del territorio. Sus primeros habitantes son los mapuches y tras la usurpación de sus tierras fueron desplazados para que luego las familias Mingo, Echevarri y Bravo se apoderaran de la tierra y comenzara la explotación del bosque y de los trabajadores. Durante el periodo 70-73, los trabajadores se toman los fondos para ser posteriormente expropiados durante el gobierno de Salvador Allende y de ahí dar paso a una empresa denominada Complejo Forestal y Maderero Pañapuni. Este proceso fue un generador de grandes cambios en las vidas de las familias de la montaña, pues por primera vez eran o se sentían dueños de su futuro. Tras el golpe de Estado, parte de los trabajadores deciden enfrentar a los golpistas. Esto desencadena una represión brutal en la zona, dando paso a la caravana de la muerte y a las masacres de Piquini y de Chihuahua. Aquí, en lugar de la montaña, estaba el destacamento guerrillero de Ariela. La guerrilla en el Tume estaba en un proceso, en una etapa clandestina. El mando determinó de que aquí podíamos pasar el invierno. Yo era el logístico de la guerrilla. Yo estaba encargado de todo lo que era la parte alimento y construcción. Este va al final y este a la entrada. Al centro y acá. Fueron 4 troncos. Piso tiene un sentido cóncavo, no es plano. Como sitio de memoria, yo creo que debe, de una u otra forma, cuidar el sitio en términos de tratar de no seguir destruyendo el, el sitio de memoria, porque va a llegar un momento en que se nos puede derrumbar, o va a llegar un momento en que no vamos a tener lo poco que queda ya de la construcción. Bueno, el taller se llama Personajes con Historia. Para nosotros, la historia la hicieron los obreros de la montaña en este territorio. Por eso el primer trabajo que hicimos con las chiquillas fue el totero. Ese personaje que desafía un poco a esta nueva manera de ver nuestra historia y nos reencuentra de algún modo. La tota es una herramienta de protección ya para los trabajadores. Entonces ellos ponían, ¿cierto?, sobre su hombro esto para que al cargar el portón de madera no les doliera y no les lastimara tanto. Dentro de estos trabajos también nace la posibilidad de homenajear un poco y destacar el trabajo tan invisibilizado que hacía la mujer. Rescatamos, por ejemplo, el trabajo de la partera, que era quien atendía los partos en la casa, la lavandera, que era la mujer que lavaba en las canogas, donde caía el agua con nieve, con lluvia, a la intemperie. Y también el de la médica, porque era la persona encargada, de cierto modo, de curar los males de la época en donde no habían doctores. Bueno, aquí estamos ante una placa recordatoria, ¿cierto? Simbolizando un lugar aproximado en donde murió Juan Ángel Ojeda, integrante del destacamento guerrillero Toquilautaro. La idea del Centro Cultural Museo de Memoria en el Tume es que sea un espacio que a futuro siga abriendo las puertas, y no solamente las puertas, sino que la memoria de las personas. Que aquellos que todavía por temor no han hablado puedan contar a sus hijos, a sus nietos, a sus familias, en lo que a ellos les tocó vivir en aquel entonces, porque solamente de esa manera
traspasando la memoria a las futuras generaciones, vamos, ¿cierto?, a avanzar. Otro ejemplo. En este caso es justamente el Centro Cultural y Museo de Memoria en el Tume. Es un espacio en la cordillera del sur de Chile. A diferencia del el Museo Casa de la Bandera, para llegar a ese lugar, hoy día desde donde estoy, tardo 3 horas y media en vehículo. Si voy en bus o en locomoción colectiva son 5 horas aproximadamente, de tan solo 240 kilómetros, pero porque es cordillera arriba. Es un lugar que tiene y que cumple en diciembre 22 años y que surge a propósito de que Angélica, que es vecina y familiar de detenidos desaparecidos también durante la dictadura cívico-militar, se propone generar un espacio, una vez establecida la democracia en Chile, que buscaba, por sobre todo, no olvidar esta historia, una historia de lucha, una historia de vulneración a los derechos fundamentales, pero también una historia que habla de un contexto social y cultural que ocurría y que ocurrió desde la instalación también, y los procesos de colonización, las desigualdades en los territorios, el extractivismo en masas por parte de unos pocos, el enriquecimiento de algunos con los recursos naturales y el poco acceso que también tuvieron y tienen todavía muchos de los comuneros en estos territorios más aislados, más vulnerables, con características de ruralidad. Entonces se propone hacer una puesta en valor y comienza un trabajo con estudiantes de la universidad, principalmente de la carrera de antropología, de historia, que empiezan a hacer una investigación y que van familia por familia tratando de levantar lo que podríamos llamar hoy día en términos museológicos un guión, una iniciativa que buscaba también recolectar algunos objetos que pudiesen hablar de la historia. Y ciertamente esto termina en un proyecto, en un programa, donde muchas de las familias y de los vecinos de Neltume colaboraron, aportaron y otros no. Otros no se atrevieron a hablar, otros no se atrevieron a contar que eran parte de esta historia, que tenían familiares que habían sido parte de un proceso histórico, de un momento también de lucha por apropiarse y empoderarse del territorio donde habían habitado ellos y sus antecesores. Y se establece como este primer espacio de expositivo, podríamos decirlo, una sala museográfica, y que con el tiempo y que con los años y con la lucha de esta misma mujer que es Angélica Navarrete, su familia, y todo un grupo de personas cercanas fueron desarrollando una propuesta que no solo se transformó en un museo, que no solo hoy día es un monumento histórico, sino que logra generar, por una parte, el reconocimiento de un conjunto de bienes como monumentos históricos atribuibles a lo que se llamó el complejo forestal maderero de Panguipulli. Ha gestionado desde el espacio museo de manera muy activa y políticamente muchas veces incómoda, sancionada, reprimida, juzgada y muchas otras cosas más que la han visto a ella enfermarse, la han visto a ella perjudicarse en términos también de vida familiar, de vida personal. Sin embargo, también hoy día muy orgullosos y muy orgullosa ella, ha logrado reivindicar muchos de los terrenos que conformaban esta empresa, que fue de alguna manera arrebatada a los y las vecinas de la localidad en el Tume, ha sido devuelta desde el Estado, que fue quien
infringió en ese minuto los derechos fundamentales, hoy día es el principal responsable también de reivindicar, de restituir y de alguna manera conducir un proceso de sanación para la comunidad. Hoy día es un espacio que ha ido transformando el lugar. La agencia, muchas de las familias, después de 20 años han ido hablando, han ido compartiendo y han ido sumándose a este espacio que hoy día ya tiene 3 espacios más. Se constituye un centro cultural, se constituye ahora, está prontamente a constituirse un parque de memoria que fue un ex retén de carabineros donde fueron asesinados 12 vecinos de ahí y que ciertamente también casualmente compartirles, hace 2 días estuvimos con hoy día, digamos, como más bien desde la institución Estado como funcionaria pública, tuvimos y tuve la suerte de poder restituir, llevar desde la formalidad el reconocimiento de la declaratoria de un sitio de memoria, de un monumento nacional reconocido por todos y todas las chilenas, pero por sobre todo por el Estado. Y por otro lado, hacer de alguna manera un homenaje a quienes fueron y quienes han sido los que han estado detrás de estos procesos. Aquí ven fotos con adultos mayores que compartieron el jueves en la noche, de hecho, la historia de qué significaba para ellos esto que puede ser algo muy simple, que fue llevarles esta placa que no pudimos instalar porque llovía y estaba nevando, pero hicimos la actividad en el espacio museo. Y él dijo, yo estuve en ese ex-retén, yo fui torturado en ese lugar físico que hoy día es reconocido como un sitio de memoria, donde yo efectivamente sufrí y hoy día estoy alegre de poder compartir, de poder recordar. Estaba la nieta de su compañero de celda, que es una funcionaria del museo. Estaba la hermana de un compañero que había sido asesinado en el camino y en el proceso. Y se hizo un pequeño acto donde quisiera sobre todo compartir, y aquí también a propósito de la humanización de los espacios. Habíamos funcionarios públicos, yo hoy día estaba como funcionaria pública en ese espacio que conozco hace más de 20 años también, Angélica, con la que hemos compartido amistades, alegrías, abrazos, luchas y mucho más. Habían otros colegas de hoy día del servicio público a los que conozco hace 20 años y compartíamos todos y decían, compartíamos, estábamos todos fuera de horario, habíamos viajado todos eh, casi las 4 horas en vehículo, llegamos esa misma madrugada de vuelta sabiendo que a las 8 teníamos que estar en nuestros puestos de trabajo, sin embargo, nada más gratificante que haber estado en ese momento y haber sido clave, pero también haber sido testigos de un proceso donde Angélica, como el rostro visible, como la luchadora, la curadora, también curadora en todos los sentidos, de curar, de tratar, de cuidar, eh, compartió y dijo, esto no es solo de nosotros, esto no es solo para nosotros, los sobrevivientes, para nosotros los familiares, para nosotros las víctimas, para nosotros los testigos, sino que esto es para sobre todo esta gran familia de amigos que se ha creado, esta red que se ha creado en este espacio, al alero de este museo, de este sitio de memoria, hemos creado una red de apoyo, de amistad, de afectos, de cariño y de confianza que nos permite entender por qué la memoria, la historia tiene tanto valor. Asimismo, ese mismo día tuvimos la suerte, venía ciertamente mi autoridad máxima nacional y traía algo que era muy preciado para Angélica. Conocía la historia también en detalle, que hay una foto de una colección de platería mapuche. Los mapuches son parte de los grupos o pueblos originarios del sector, para quienes la platería y las joyas mapuche representan simbólicamente mucho del territorio, de quienes son, hablan de quiénes son las personas, las familias y los contextos territoriales. Y bueno, y la directora
del Servicio Nacional trajo esta valiosa donación que se le había hecho al museo, el año 2019, que fueron traídas desde Alemania, pero que fueron incautadas en la aduana pensando que era tráfico ilícito de bienes arqueológicos. Desde el 2019 que estaban estas joyas entrampadas en la aduana en Santiago, la capital de Chile, y ciertamente Angélica había estado tratando estos casi 7 años de recuperarlas, de rescatarlas, pidiendo ayuda a la institucionalidad, a las amigas. Yo había estado como amiga buscando formas, yo había estado como desde la universidad viendo la manera de recuperarlas. No, no se podían recuperar porque se tenían incautadas por tráfico. Se logró desde la institucionalidad hacer un peritaje, se demostró que no eran tráfico ilícito, que era una donación de material histórico, etnográfico, pero no arqueológico, no constituían monumento histórico. Luego el problema era que, dado el tiempo que había pasado, la aduana cobraba un monto anual por el resguardo del material, por la caja donde había estado guardado, por el espacio. Y eran millones de pesos que por supuesto el museo y la comunidad no tenía cómo recuperar. Parecía una historia tragicómica. Y ciertamente desde el día lunes la directora del servicio, que por supuesto también ahí fuimos nosotros presionando desde la contingencia, la importancia, la relevancia. Bueno, finalmente el jueves en la noche llegó la directora, fuimos a entregar las joyas y nos preguntaron, pero ¿por qué estas joyas acá? ¿Por qué son tan importantes? Y Angélica contó la historia. 2018, recién inaugurada la segunda exposición permanente del museo, donde se habían adjudicado un fondo, donde por primera vez había diseñador, curador, objetos, vitrina, etcétera. Había un espacio que contaba de la historia de los pueblos originarios, los primeros habitantes del territorio, y en un intento de robo al museo rompen las vitrinas y se llevan los pocos objetos que contextualizaban la historia y la narrativa del pueblo mapuche. Por redes sociales se trata de recuperar. Facebook en ese minuto era lo más común. Se busca, se habla, se cuenta, se comenta para quienes lo encuentren, lo vean. Y una familia conocida de una de las socias y miembros de la agrupación le dice, oye, mira, nosotros tenemos un conjunto de piezas que son del sur de Chile. Nosotros estamos hoy día viviendo en Alemania y creemos justo y necesario que estas piezas vuelvan al territorio y queremos ser parte de ese grupo, de esa red de amigos del museo y queremos donarlas al Museo de Neltume. Y es así como estas piezas llegan en el 2019 y recién el 23 de octubre del 2025 llegan al lugar donde habían sido donadas y donde con ansiedad están empezando a ser expuestas para la comunidad y para un contexto. Dicho eso, y para no alargarnos y dar espacio, un poco a partir de estos dos ejemplos, iba a compartir otros más, y hay muchos también, y probablemente ustedes también a lo mejor están pensando en algunos o tal vez eh, deconstruyendo otros que podemos también transformar en esto. Importante entender que bajo esta dinámica, bajo esta lógica, los museos también, o sea, los museos son espacios que resguardan historias, memorias de una comunidad dentro de un contexto histórico y territorial situado. Esta historia, estas memorias están contadas y narradas a través de un guión, a través de objetos, a través de propuestas de intervención, propuestas artísticas y muchas otras que hoy día también proponemos, pero sobre todo reconociendo que estos espacios y sobre todo los museos comunitarios son espacios que responden a una comunidad, que responden a la historia local situada. Entendemos que se transforman en una plataforma donde cada uno y cada una de los vecinos y vecinas de ese espacio, donde cada uno y cada una de esa red afectiva que constituye ese museo, eh, es importante, entendemos también,
que estos espacios pueden contribuir activamente a mitigar esas tensiones que surgen de procesos dolorosos, que surgen de conflictos, que surgen de diferencias, que surgen de desigualdades. Entonces, un poco también, a propósito de, y ahí sumarme y con esto cerrar, del cómo transformamos y cómo humanizamos más estos espacios, es también entenderlos desde otra manera, es también entender que estos espacios nos permiten y ojalá se transformen en espacios de regeneración de un tejido social, de regeneración, y digo regeneración porque es una forma también que tenemos en la cual nosotros tenemos que deconstruirnos. Creo que el hablar de colonización es también ser un poco colonial, es donde yo también invito y las invito un poco a entender que no tenemos que disculparnos cuando decimos que en realidad lo que nos importa no es solo aquello y aquel relato de la academia, sino que nos importa y por sobre todo nos importa los saberes, los conocimientos, las historias que vienen y que emanan desde los corazones de las personas que habitan en un territorio o de esas personas que cohabitan el territorio, aunque sea desde un momento y desde un espacio como turista, como usuario, como público, pero que nos permiten conectarnos desde y con el corazón. Y con eso cierro también. Si no me voy a emocionar. Eso, gracias. Muchísimas gracias, realmente, Karin. Maravilloso también la manera como expusiste estos ejemplos y que está pues vinculado. Creo que las dos ponencias de hoy, y ahorita voy a dejar el espacio para los que quieran participar, el componente emocional estuvo desde el comienzo hasta el final, inclusive con ese gran final que acaba de hacerle ahorita, maravilloso también. Y, y por otra parte, el hecho de conjugarse la una con la otra, si bien se conocían y de alguna manera se relacionaron y se alegraron mucho cuando ambas iban a compartir este espacio, que me parece maravilloso y para mí también un gran placer de verdad de recibirla. Veo que hay nuevo componente para América Latina. Yo creo que la museología emocional creo que es un punto base que también creo que es muy de nosotros y aunque siempre anda deambulando entre nosotros, puede ser una nuestra teórica que podemos insertar en este proceso y en el tiempo. ¿Verdad? Muy agradecido por eso. En, y quiero dejar el espacio para las preguntas, respuestas. Creo que Natiam de todas maneras puede coordinar un poco el grupo de personas que quiera participar. Yo pues quisiera como conversar otras 2 horas más con ustedes, que esto es maravilloso, pero no, finalmente el espacio es para todos. Adelante, ¿alguna pregunta? Larisa, ¿quieres preguntar algo? Ya que estás en nuestro ambiente propio del componente educativo y que además involucra mucho el componente emocional. Bueno, pregunto por si quieres hacerlo, ¿no? Pero igualmente tenemos preguntas en el chat. Pero finalmente, Larisa, ¿quieres comentar algo? Sí, sí, Adelante, ¿me escuchan? te ¿Se escucha escuchamos, adelante. bien? Sí, sí, te Bueno, escuchamos. primero que todo, felicitar a las participantes. De verdad que es un tema eh, bien interesante, el Museo Humano de María Gabriela. De verdad, María Gabriela es una información y una experiencia bien nutritiva y pertinente, ¿no? Muchas gracias por compartir ese conocimiento y esa experiencia en este espacio. Igual a la profe Karin Weil, gusto saludarla y escuchar su experiencia con esa interesante experiencia de unos museos que son para eso, ¿no? Que son que vienen de
iniciativa de una comunidad que vienen además de una tragedia. Entonces ahí es donde vemos que se justifica este tipo de espacios en una comunidad determinada, ¿no? Ahí es donde decimos, caramba, sí, como tú decías, María Gabriela, que ahí es donde se justifica para qué son los museos, por qué están los museos, y, y bueno, y nos llenamos de satisfacción al ver que sí hay un camino distinto, que hay una forma distinta de hacer museología y que el afecto y esa conexión con la comunidad es importantísima y fundamental. Bueno, quiero felicitarlas por esa charla tan hermosa el día de hoy y mandarles un abrazo a cada uno. Muchas gracias, Saludos Larissa. a Silvana también, que vemos por acá. Un abrazo, Silvana, de todo corazón. Qué bello verlas. Cierto, Silvana, bienvenida. Silvana estuvo compartiendo con nosotros la jornada de diálogo anterior, maravillosa, que por cierto ya está en línea y para enviártelo nuevamente para que lo tenga y para que siga la divulgación, porque lo interesante de Sí. este componente es que, bueno, podamos compartir con muchísimas otras personas que por A o por B no pudieron estar acompañándonos en el día de hoy. ¿Quién quiere participar? ¿Alguna otra pregunta? Adelante, Zuleiba. Veo que por allá Zuleiba. Bueno, encantadísima, de verdad. Muchísimas gracias a Armando y a Natian por organizar este encuentro maravilloso. Bueno, feliz de, de escucharlas a Mariana, a María Gabriela y a Karin, de verdad que son bien en nuestros ámbitos, ¿no? De museos. Es impresionantemente enriquecedor y necesario estas experiencias. Bueno, lo de María Gabriela, de ver el museo hacia adentro y de decir las cosas difíciles, eso es de verdad que es magistral. Yo que ya no estoy en los museos, estoy jubilada, siempre cerca, por supuesto, siempre cerca en el ICOM, pero igualmente toda la narrativa de poder acercarnos a a estas experiencias de museo y a verlo desde afuera, como estamos avanzando, realmente estamos avanzando en en la decolonialidad que tanto necesitamos. De verdad que las felicito a las dos y bueno, encantadísima de continuar con estos diálogos y bueno, un saludo a todos y gracias. Felicitaciones. Muchísimas gracias, Zuleiba. Muchísimas gracias. ¿Alguna otra pregunta, aportación? Sí, en Adelante. el chat no tenemos preguntas, pero sí muchísimas felicitaciones. Bueno, eso está muy bien, además. Adelante, Karin. Sí, gracias. Dado que no hay preguntas, yo la verdad es que quiero también hacer una reflexión y tensionar un poco e incomodar. Porque creo que también probablemente ambas compartimos la necesidad de relevar, yo creo que los afectos, también la pasión, porque ciertamente lo que nos caracteriza y lo que caracteriza tal vez a nivel como yo diría que transversal, es la pasión con la que hacemos lo que hacemos. Cuando hablamos, cuando trabajamos, cuando compartimos, cuando voluntariamos, asociado a museos, pero que no tiene que ver especialmente con el museo, sino que también y por sobre todo con el componente humano. O sea, de alguna manera hablamos de museos, pero estamos hablando de personas, de historias, de memoria, que es lo que constituye en esencia el museo, tanto adentro como afuera. Y yo creo que tenemos una deuda con nosotros mismos. Y lo planteo aquí porque ciertamente, y lo veo en ambos casos, y María Gabriela lo deslizó. Creo que, si mal no recuerdo, incluso en la Casita Amarilla en Praga lo comentamos en algún momento, la necesidad también de buscar espacios e instancias para los y las trabajadoras de museos,
donde podamos resguardarnos y cuidarnos, porque efectivamente impulsar, por ejemplo, esta línea de trabajo que impulsa Gabriela, fui testigo, de hecho, cuando casi le cerraron la primera exposición de intervención en Ecuador, ¿te acuerdas cuando intervinieron la sala? Fui testigo del estrés y de todo lo que eso significó en términos políticos. Y eso no lo sabe nadie más que la persona que estaba ahí, en este caso era Gabriela. Lo vimos, los colegas, los pares, en una instancia mucho más íntima. Pero eso es una energía, eso es un esfuerzo, eso es también exponerse a incluso la posibilidad de quedarte sin trabajo. Y esos contextos también son necesarios de evidenciarlos, como también evidenciar la precariedad y cómo estamos normalizando la precariedad que existe detrás de estos espacios en nuestra región. Porque ciertamente, incluso tomándome de las palabras de Gabriela, durante la pandemia en Europa se hablaba de la sostenibilidad y de los recursos porque los museos estaban cerrados y la calefacción y las colecciones, y nosotros estábamos hablando aquí de que en realidad no había ni para comer. O sea, creo que también hay un contexto, todas, o sea, bueno, en este caso los dos ejemplos que mostré son mujeres de esfuerzo, son mujeres que no tienen un sueldo, que no tienen una profesión, que no tienen un trabajo estable, que han hecho esto con lo que ellos tienen, con lo que ellas tienen en sus casas, en sus hogares y muchas veces a costa de sus propios familias y lugares comunes. Entonces, creo que también ahí hay algo en lo cual, y yo creo que probablemente compartimos en la gran mayoría, y que es muy distinto también, o sea, la museología en nuestros lugares, en unos más, en unos menos, es una disciplina, es una profesión, es un hobby, está asociada a algo que nos gusta hacer y que efectivamente nos apasiona, pero que también nos significa un desgaste, nos significa dolores, nos significa sacrificios, y tenemos que hacernos cargo en cómo nos vamos cuidando, en cómo también después de cada ejercicio de resistencia generamos espacios de catarsis, de contención y por decirlo de alguna manera, de compartir experiencias y de cómo también sabernos en un espacio de confianza. Creo que por un lado también eso es algo que quisiera poner, no es para que lo resolvamos, pero que siento que de alguna manera también es necesario que lo conversemos, que lo dialoguemos y que estamos en una brecha, en una desigualdad o tal vez en una oportunidad con los pares del norte global, con los pares que también desarrollan hoy día en la política pública, y que hablemos nosotros de esto en un foro, en un seminario, creo que también es justo, porque podemos hablar de eso, no solo del diseño, de los procesos que tienen que ver con la museología pura, sino que también podemos hablar y poner en valor la necesidad de contención y de espacios de cuidados entre quienes estamos en espacios, museos o afines. Eso. Muchísimas gracias, Karin. María Gabriela, ¿quieres comentar algo para Sí, elementos para comenzar? sí, gracias Karin por traer también eso aquí, porque igualmente es como justo lo que yo trataba de plantearles, ¿no? Esa idea del sostenernos también desde el equipo. Em, y bueno, me detonó una cosa a partir de lo que dijiste, pero antes, como estamos en modo afectos y conexiones, pues me resultó muy curioso que traigo puesto un anillo mapuche. Y, y cuando estabas comentando eso fue con conexión afectiva muy fuerte. Así que nada, todo está lleno de conexiones. Igual saludar a Silvana, que no la vi antes y con quien compartimos la red afectiva, porque es de eso, justo ese espacio como de sostenernos también. Y lo que les contaba el trabajo que hemos hecho con Larisa, que lo mencionaba al inicio de mi presentación,
Estos son los espacios donde nos sostenemos también nosotros como trabajadores, todo el rollo que yo tuve en el museo, que coincidió con cuando Karin estuvo aquí, otros colegas también sostuvieron. Silvana, hace un mes que estuvo aquí en Quito, sostuvo un tema complejísimo de relación humana del equipo de trabajo que estoy viviendo ahorita mismo y con Silvana lloré abrazada por lo que está pasando, porque les digo, no es fácil abrirse a esta lógica de lo humanizado, de lo humanizante, que también trae tensiones en muchos aspectos, que a veces trae otras exigencias, ¿no? Y desde ese lugar también de estas exigencias o no exigencias que tenemos, ahora que Karin mencionaba a estas mujeres que agencian, que tú decías ahorita, ¿no? De que hacen con sus esfuerzos, con lo que tienen en la casa, y un poco nosotros desde afuera, desde esta centralidad urbana, que aunque es precarizado, tiene presupuestos, nosotros vemos estos esfuerzos y nos inspira, nos encanta, eh, y la sociedad en sí misma, ¿no? Fuera de todo lo que tiene que ver con nuestro lugar más técnico de hacer museos, permite, digamos, autoriza que estos espacios comunitarios que se los ve desde ese lugar a veces folclorizado, hagan estas cosas bonitas. Estoy usando esas palabras medio feas, ¿no? Pero qué lindo, ¿no? Cómo sostiene la casa, cómo sobrevivió al problema del cambio climático. Cuando Hedelib, no puedo decir tu nombre. Hedelby dice, ella es curadora de una colección biológica y es algo muy diferente. No, no es algo muy diferente porque en lo biológico hay unas conexiones con lo planetario, con la sostenibilidad, con el antropoceno. Entonces es como que en esa colección que es tan académica como lo biológico, o en mi colección que es de arte colonial, y además de contenido religioso, no nos es permitido hacer estas cosas bonitas, pintorescas, simpáticas, que la gente del margen hace y admiramos y aplaudimos y decimos qué lindo cómo se esfuerzan. No nos damos cuenta que no tienen un salario, no nos damos cuenta de que están sosteniendo temas muy, muy fuertes. Y cuando en el museo, entonces, en este museo que está en el centro histórico de la capital del país, hablamos de violencia de género, estamos siendo juzgados por esa misma sociedad. Porque en ese museo, y me han dicho, este no es el espacio para hablar de eso se podría hablar en otro, ¿no? Entonces, la sociedad permite cosas desde ese lugar de precarización, de marginación o de folclorización o de idealización de ciertas cosas. Y creo que ahí es cuando tenemos como una responsabilidad mucho más grande. En mi institución trabajamos como 23 personas asalariadas y tenemos toda la responsabilidad, más que creo que Angélica, de utilizar esos fondos públicos para generar algo distinto y hacer un cambio y no para que la gente vaya a ver lo que ya ha visto tantas veces y que le digan un cuento, una historia que pues en Google pongo y me sale en resumido en 3 líneas, ¿no? Pero la sociedad no nos lo permite. Nosotros mismos nos juzgamos. Entonces me quedó eso ahorita que Karen menciona estos esfuerzos y creo que entonces tenemos como un reto un poco más grande. Mm, y al final del día tenemos también la posibilidad de no hacer nada. O sea, también tenemos la posibilidad de desfallecer y un poco si no generamos estos lugares de sostenernos como profesionales que tenemos este camino. eh, Silvana no me va a dejar mentir, o sea, a veces uno solo ya quiere dejarlo todo porque hacerlo desde otro lugar nos cuesta personalmente la salud mental. Em, y quizás es eso, ¿no? Como no dejarlo, como no soltarlo, para irnos por otro camino. Bueno, ya se está volviendo muy complicado, así que hasta ahí llego. Muchísimas gracias. Bueno, como citaron a Silvana, no sé si Silvana quiere dejar unas palabras finales para el evento de hoy.
Bueno, gracias Armando. No estaba Sí, preparado bueno, esto. No estaba preparado breves esto para... palabras, no te preocupes. No, yo, bueno, quiero agradecer a Armando, a Natiam, estos encuentros que permiten esa palabra encuentro, encontrarnos, ¿no? Abrazarnos como región, principalmente desde los mismos padeceres, ¿no? Las escucho, bueno, María Gabriela, que conozco mucho más de cerca, ¿no? Y conozco su trabajo, lo que lleva adelante en el Museo de Carmen Alto. Y bueno, y a Karen, que bueno, la he leído muchísimo, y la he escuchado también y seguido. O sea, dos colegas que admiro y, como dije, abrazo a la distancia en tiempos tan complejos, porque no puedo dejar permanentemente de mencionar eso, ¿no? Que vivimos tiempos sumamente complejos a nivel global, por supuesto, ¿no? No es único, no somos portadores únicos, pero no puedo dejar de enfocarme en nuestra región y sobre todo en términos humanos, ¿no? Porque ustedes han hablado mucho de este museo humano, humanizado, ¿no? Cuando la humanidad está atravesando una crisis muy fuerte, como humanidad estamos en ello. Los equipos de los museos, yo formo parte de uno de ellos, y los equipos de los museos también son parte de esto, ¿no? De una humanidad en crisis, ¿no? Que creo que cuando siempre hablamos en clave afectiva, en clave de red afectiva, ¿no? Que fue un poco mi premisa en aquel inicio como coordinadora del CECALAC hace 6 años atrás, tenía una razón y tiene una razón de ser, ¿no? Porque en esta humanidad tan compleja y a la vez deshumanizada en muchos aspectos, creo que la única forma que tenemos, ¿no? De pensarnos, de reflexionar, de lo que llevamos adelante, de lo que hacemos, de lo que no hacemos. Y creo que esto de tomarnos de las manos en red afectiva, ¿no? Y que el otro me importe, la otra me importe, me preocupe, ¿no? Porque también observamos eso como mujeres, muchas de nosotras atravesamos violencias en nuestros espacios laborales, este, muy complejos, muy difíciles a veces de resolver, o a veces los enunciamos, pero no los denunciamos, entonces nos quedamos a mitad de camino. Entonces creo que pensarnos desde allí, ¿no? Desde lo afectivo, aunque pareciera una cosa muy abstracta a veces, ¿no? Como un eslogan, ¿no? Como un eslogan, como hablar de decolonialidad, mucha gente piensa, o muchos colegas piensan que esto es una moda. Nada más lejos que eso, nada más lejos que eso, ¿no? Hablar en sintonía afectiva, hablar en sintonía decolonial no es una moda, es una necesidad, es una urgencia, ¿no? Y desde allí no podemos corrernos nosotros. Debemos pensarnos en ello, abrazarnos fuertemente. Sabemos las distancias con el norte global, Karin lo ha mencionado en sus palabras, las dificultades que ello conlleva, pero también tenemos dificultades en este sur, entonces, como humanidad. Entonces, pensémonos desde allí cómo resolvemos nuestras divergencias, ¿no? Y cómo converger, ¿no? En esta sintonía afectiva, ¿no? Como seres humanos, que creo que estamos a tiempo en muchas cosas. Bueno, abrazo fuertemente a mis dos compañeras, como dije, que amorosamente las abrazo. Abrazo a todas las compañeras, a Armando aquí, en clave afectiva principalmente, en estas manos tomadas fuertes, ¿no? Para no soltarnos, porque necesitamos estar amarrados unos a otros. Abrazo fuertemente para seguir caminando juntos y juntas en lo que cada día implica para nosotros desde nuestras instituciones, nuestros museos, con nuestras comunidades, junto a esas comunidades que están allí, ¿no? Eh, que nos reclaman también y hacen sus pedidos. eh,
nos necesitamos unos a otros para seguir caminando a la par, juntas como equipo, como parte de los museos y junto con esas comunidades, ¿no? Que son la razón de ser en nuestras instituciones, ¿sí? Bueno, abrazo también a mi querida compañera Larisa que está allí, a Sandra, Agustina, todas las compañeras que veo en tantos encuentros, a Zuleiva, a Nelly, Laure, todas, no quiero dejar a nadie afuera, y armando que un ser humano muy especial, único, con quien tengo el gusto de hablarnos muy seguido y la escucha como nos propusimos en Ecuador, en Quito, escucharnos, ¿no? También es un elemento sumamente importante, porque no es un hábito que tengamos muy adiestrado, ¿no? Entonces también por allí este camino a seguir y creo que nuestra región tiene esas posibilidades, ¿no? En el medio del caos que vivimos, como mencionaron, las posibilidades son una opción. Bueno, muchas gracias por permitirme la palabra. Muchísimas gracias a todos ustedes por haber participado hoy. Yo quería cerrar pues con dos elementos que me impresionan un poco. La primera, que soy el único caballero en este espacio en el día de hoy, así que tengo una dicha enorme, porque finalmente al inicio tenía algunos compañeros, pero por alguna razón no pudieron continuar. Entonces, para mí es un gran placer por ese lado. Y por la otra, me dio una curiosidad, ya para cerrar también, que como pensaba hablando de la museología emocional, museología afectiva además, y además solamente se puede dar en un lugar como en este espacio, porque Latinoamérica es muy sensible en ese sentido. Fui un momentico a buscar los sinónimos de la palabra emoción y me quedé también un poco, digamos, ya le voy a dar el pase también a Natiam. Me quedé un poco impresionado porque busqué sinónimo de emociones y casualidad, miren lo que salió: agitaciones, conmociones, turbaciones, alteraciones y trastornos. Es decir, el componente emocional que yo pensaba al inicio, pues me parecía maravilloso, pero al parecer las palabras y la Real Academia nos están llevando por muchas otras. Pero después de escuchar un poco todos estos componentes y angustias y quebrantos que a veces pasamos, porque tenemos lo bonito, pero también tenemos la contraparte, me pareció también muy oportuno todo lo que converge en el día de hoy. Dejo ya para el final a Natiam, que se despide para despedirnos todos. Muchísimas gracias, ¿verdad?, por compartir este espacio. Nos vemos el próximo mes, que seguiremos también en la búsqueda de otros aspectos que nos involucran como seres humanos, como seres que trabajamos en comunidad, que seres que trabajamos en equipo en un museo, que de alguna manera siempre tenemos esos espacios. Natiam, la fotografía final con todos, que también es maravilloso también. Seguro que sí, si quieren pueden ir prendiendo las camaritas. Y bueno, ante todo, muchas gracias Armando por estos espacios que estamos trabajando en conjunto. Igual a las invitadas, a María Gabriela, Karim, Silvana, gracias por sumarse, Larisa. Bueno, la idea de estos espacios, el día a día en el museo, bueno, pues nos lleva y nosotros entendemos que esta museología efectiva, que cada uno tiene como este espacio interno de lo que está sucediendo en estos momentos sí, tan únicos que estamos viviendo, pues es la única manera de trabajar en conjunto y de trabajar desde el alma para tener que este bienestar que tenemos de manera individual también se ve reflejado en el museo y también se ve como una red de sostén para todas estas personas que asisten a estos espacios. Entonces, bueno, aquí siempre estamos a la orden y nos vemos en los próximos encuentros. Siempre queremos ver todas las caras conocidas y que se vayan sumando más personas. Vamos a prender las camaritas y vamos a tomar unas fotografías. Vamos a ver aquí. Eh, Si quieren hacer Podemos, podemos ser más guardando, naturales. a ver, guardando, un momentito. Ok. Y la última. Gracias, Listo. gracias y hasta pronto. Muchísimas gracias. Un placer. Gusto en verlos a todos. Pronto compartimos las fotitos y el Gracias. video también. Ya está en YouTube el video anterior, entonces ya para el lunes estará ya montado también y los compartiremos. Un abrazo para todos.
Igual, Gracias. gracias, hasta Gracias. Hasta pronto. pronto. Hasta luego. Gracias. Saludos. Hasta pronto. Chao Gina, chao Xiomara. Un abrazo. Eh, Xiomara, si quieres apaga, si quieres te despides para poder poner todo el tema de grabar el video. Anclaje.